Bueno muchachos, muy buenas tardes, bienvenidos a este podcast académico sobre movimiento olímpico y paralímpico. Bueno, aquí quiero empezar con una breve introducción sobre lo que es este movimiento, estos dos movimientos. Bueno, el deporte tiene el poder de unir a las personas, superar diferencias y transformar sociedades más allá de las medallas y las competencias que representa una herramienta para educar, promover la paz y construir una sociedad más justa e inclusiva. Entonces quiero agregar algo sobre lo que es estos dos fenómenos que son el movimiento olímpico y el paralímpico. Bueno, antes de desarrollar el tema es importante que entendamos el significado de la cultura física, lo cual nos hace constar lo importante de la referencia que son el conjunto de conocimientos, los valores, las prácticas, manifestaciones, todo lo relacionado con el movimiento humano, la actividad física del deporte y la recreación. Bueno, la cultura física no solamente busca mejorar nuestra condición física, sino también formarnos como ciudadanos con valores, con hábitos saludables, sentido de pertenencia y compromiso con la sociedad. Bueno, ahora sí entramos un poco en materia en lo que viene siendo el movimiento olímpico. ¿Cuál es su origen, su historia? Bueno, para que comprendamos el movimiento olímpico es necesario que viajemos hasta la antigua Grecia, donde según los registros históricos, en el año 776 a.C., se celebraron los primeros Juegos Olímpicos de la ciudad de Olimpia, que está ubicada en la región de Peloponeso, creo que se llama. Estos juegos eran mucho más que una competencia deportiva. Estos se constituían a una celebración religiosa dedicada al dios Zeus y reunían a diferentes atletas de diferentes ciudades y estados de Grecia. Durante la realización de estos juegos se proclamaba la tregua olímpica. ¿Qué significa eso? Es un acuerdo mediante el cual se suspendían temporalmente los conflictos armados para permitir el desplazamiento seguro de los atletas y espectadores. Este hecho nos demostró que desde sus inicios el deporte fue concebido como un instrumento para promover la paz y la convivencia, se supone. Porque ya sabemos que los antiguos juegos no eran nada de paz y convivencia, solamente que eran juegos de sangre, porque literalmente eran así, eran juegos de sangre para satisfacción de muchas personas que les gustaba eso en ese tiempo. Bueno, las pruebas incluían disciplinas como carreras, lucha, pugilato, pentatlón y carreras de carros. Los vencedores no recibían premios materiales, sino reconocimientos con una corona de ramas de olivos, símbolo de honor y el prestigio alcanzado por medio del esfuerzo y la disciplina. Con el paso del tiempo, los Juegos Olímpicos fueron desapareciendo debido a los cambios políticos y religiosos que hubieron en el Imperio Romano. Sin embargo, la idea olímpica permaneció como un referente histórico a finales del siglo XIX. Bueno, fue entonces cuando el pedagogo francés Pierre de Coubertin, convencido del enorme valor educativo del deporte, propuso recuperar los Juegos Olímpicos como una estrategia para formar ciudadanos más responsables y más comprometidos con la paz. Gracias a la iniciativa que él tuvo en 1896, se celebraron en Atenas los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna, marcando el nacimiento del movimiento olímpico contemporáneo. Desde ese entonces, este movimiento ha evolucionado hasta convertirse en uno de los fenómenos deportivos, culturales, sociales más importantes del mundo. ¿Cuáles fueron los principios y los valores olímpicos que abarcó? El movimiento se fundamentó en la fisiología del olimpismo, que entiende que el deporte como un medio para desarrollar de manera equilibrada el cuerpo, la mente y el espíritu. Su propósito no es únicamente formar campeones, sino también formar ciudadanos íntegros capaces de convivir con respeto y solidaridad con las demás personas.
Uno de los valores fundamentales del olimpismo fueron la excelencia, que significaba esforzarse por dar siempre lo mejor de uno mismo, independientemente del resultado que se obtenga. El respeto, que comprendía las reglas por los adversarios, los jueces, por el entorno y la dignidad de todas las personas. Este valor promovió el juego limpio y rechazaba las prácticas como el dopaje, la discriminación y cualquier otro método de violencia. La amistad, que representó la capacidad del deporte para unir a las personas, culturas, religiones, diferentes personas con idiomas y de todo tipo de nacionalidades. Gracias a este valor, los Juegos Olímpicos se convirtieron en un espacio de convivencia pacífica y de cooperación internacional. Quiero hablar también ahora sobre lo que son los símbolos olímpicos. Los símbolos olímpicos representaron la identidad y la filosofía del movimiento. Los 5 anillos olímpicos simbolizaron la unión de los 5 continentes habitados en el encuentro de los atletas a través del deporte, los cuales fueron la bandera de fondo blanco con los 5 anillos entrelazados, representó la universalidad del movimiento y la paz entre las naciones. La llama olímpica se recuerda como vínculo entre los Juegos de la antigua Grecia y los Juegos modernos, y su recorrido simbolizó la transmisión de valores olímpicos alrededor del mundo. El juramento olímpico fue otro también, expresó el compromiso de los atletas, los jueces, los entrenadores con la honestidad, el respeto por las reglas del juego olímpico. El lema olímpico, que fue más rápido, más alto, más fuerte, pero juntos, resalta el progreso deportivo para alcanzar un mayor significado cuando se logra mediante la cooperación y la solidaridad. El papel del Comité Olímpico Internacional, quiero hablar de eso ahora. El Comité Olímpico Internacional, el COI, fue fundado en 1894 por Pierre de Coubertin y es la máxima autoridad del movimiento olímpico. Entre sus principales funciones se encuentran organizar y supervisar los Juegos Olímpicos de verano, invierno y todos los Juegos Olímpicos de la juventud. Promover la filosofía del olimpismo en todo el mundo. Garantizar el cumplimiento de la Carta Olímpica, proteger los valores éticos del deporte y fomentar la igualdad de género, la sostenibilidad y la cooperación internacional. Bueno, aquí vamos a entrar en otro temita. Apoyar estos programas educativos y sociales que son relacionados con la actividad física. El COI trabaja en conjunto con los comités olímpicos nacionales y las federaciones deportivas internacionales para garantizar que el deporte continúe siendo un espacio de desarrollo donde exista el respeto y la paz. La influencia que tuvo en la cultura física y el deporte el movimiento olímpico fue la siguiente. La evolución que tuvo fue tan decisiva en la cultura física que su filosofía se inspiró en programas de educación física, procesos de formación de entrenadores, investigadores, científicos y políticas públicas orientadas a promover los estilos de vida saludables. Asimismo, se impulsó el desarrollo del deporte de alto rendimiento, la profesionalización de las ciencias del deporte y la consolidación de la actividad física como un derecho y componente esencial del bienestar del ser humano. Más allá de estas competencias, el movimiento olímpico ha demostrado que el deporte es una herramienta educativa capaz de fortalecer los valores, prevenir las enfermedades, favorecer la inclusión social y contribuir al desarrollo integral del ser humano. Bueno, con esto finalizo el tema del movimiento olímpico. Ahora voy a hablar del paralímpico, del movimiento paralímpico. Una vez comprendida la importancia del movimiento olímpico, es necesario que recalquemos en este siguiente acontecimiento que transformó profundamente la historia del deporte y de la cultura física. El movimiento paralímpico tuvo su origen estrechamente relacionado con los momentos más difíciles del siglo XX, la Segunda Guerra Mundial. Este conflicto dejó millones de personas con lesiones permanentes, especialmente soldados con lesiones medulares y amputaciones. En aquella época predominó la idea de que las personas con discapacidad tenían pocas posibilidades de participar activamente en la sociedad y mucho menos en el deporte.
la discapacidad era vista desde un enfoque médico, donde la atención se centró en las limitaciones de la persona y no en sus capacidades. Sin embargo, esta visión comenzó a cambiar gracias al trabajo del neurólogo alemán Ludwig Guttmann, que fue considerado el padre del movimiento paralímpico. En el hospital de Stoke Mandeville, en Inglaterra, se comenzó a utilizar el deporte como parte del proceso de rehabilitación en pacientes con lesiones medulares. En este caso, Guttmann observó que la actividad física no solo favorecía la recuperación del cuerpo, sino que también fortalecía la autoestima, la confianza y la integración social de los pacientes. Con esta idea, en 1948 se organizó los Juegos Olímpicos en Stoke Mandeville, considerados el origen del deporte paralímpico moderno. Lo que comenzó como una actividad de rehabilitación evolucionó rápidamente hasta convertirse en un movimiento deportivo internacional. En 1960, en Roma, se celebraron los primeros los Juegos Paralímpicos oficiales, marcando como un momento histórico y de reconocimiento en el deporte practicado por personas con discapacidad. Desde entonces, el movimiento paralímpico creció de manera extraordinaria y hoy reúne a miles de atletas de todo el mundo para demostrar que sí existe el alto rendimiento en esa disciplina. ¿Cuáles fueron los principios y valores que abarcó este movimiento? Tuvo una filosofía que se basó en los valores que orientan la práctica deportiva y la formación en las personas. ¿Cuáles fueron los valores? La determinación, la igualdad, la inspiración, la valentía, el papel del Comité Paralímpico Internacional, el cual cumplió, fue el siguiente. El crecimiento que tuvo el movimiento paralímpico hizo necesaria la creación de una organización encargada de coordinar su desarrollo a nivel mundial. Nació en 1989 el Comité Paralímpico Internacional, que es el IPC. Su misión fue liderar el movimiento paralímpico y garantizar que los atletas con discapacidad puedan competir en condiciones de igualdad y transparencia. Entre sus principales funciones se encuentran la organización de los Juegos Paralímpicos en verano e invierno, promover el desarrollo del deporte adaptado en todos los continentes, establecer normas de clasificación funcional para garantizar que las competencias sean justas. Estos defienden los derechos de los deportistas con discapacidad, impulsan programas de inclusión, educación y desarrollo social a través del deporte, trabajan conjuntamente con gobiernos, federaciones deportivas y organizaciones internacionales para que amplíen el acceso a la actividad física. Gracias al trabajo que el Comité Paralímpico Internacional han dejado de ser vistos como una actividad secundaria para convertirse en un escenario de alto rendimiento y reconocimiento mundial. Uno de los mayores aportes del movimiento paralímpico ha sido demostrar que el deporte pertenece a todas las personas, sin importar su condición. Durante los años, las personas con discapacidad se enfrentaron a muchas barreras arquitectónicas, sociales, culturales, que limitaban su participación en actividades deportivas. Y el movimiento paralímpico contribuyó a eso, a transformar esta realidad para promover una misión basada en igualdad de derechos, el respeto por la diversidad y la eliminación de las barreras. Actualmente, la inclusión significa crear espacios donde todas las personas puedan participar activamente, independientemente de su condición física, sensorial o intelectual. Esto implica que hay que adaptar escenarios. Los escenarios deportivos para formar profesionales capacitados y promover una cultura basada en el respeto y la equidad hace parte de lo siguiente, de la diversidad. Por su parte, esta enriquece el deporte, ya que demuestran que existen múltiples formas de alcanzar el rendimiento, la excelencia y el desarrollo personal. En este sentido, el movimiento paralímpico no solo beneficia a los deportistas con discapacidad, sino que también educa
a la sociedad sobre la importancia de valorar las diferencias como una oportunidad para construir comunidades más justas y solidarias. El aporte que tuvo el movimiento paralímpico fue el siguiente. El movimiento paralímpico transformó profundamente la cultura física contemporánea. En primer lugar, impulsó el desarrollo del deporte adaptado como un campo de investigación y práctica profesional dentro de las ciencias del deporte. Segundo, fortaleció la educación inclusiva para promover la actividad física para personas con diferentes discapacidades. También favoreció el diseño de políticas públicas orientadas al acceso universal al deporte y a la recreación. Además, también motivó muchos avances científicos en áreas como la biomecánica, la fisioterapia, la medicina deportiva, la fisiología del deporte y la tecnología aplicada a prótesis y ayudas funcionales. Y finalmente, el cambió de manera que la sociedad entiende que la discapacidad hoy por hoy son solamente barreras, no son las limitaciones físicas, sino los prejuicios, la discriminación y la falta de oportunidades las que nos llevaban a no incluir a este tipo de personas con este tipo de discapacidades. En cambio, por esta razón, el movimiento paralímpico constituye uno de los mayores ejemplos de la sociedad para convertirse en una herramienta de inclusión y transformación social y la defensa de los derechos humanos. Quiero hacer una comparación y una pequeña reflexión aquí. ¿Cómo ha contribuido el movimiento olímpico y paralímpico a la construcción de una cultura física más inclusiva y humana? Quiero abarcar esto. Después de conocer la historia y las características de estos dos movimientos, es evidente que, aunque nacieron en contextos históricos y muy diferentes, comparten una misma filosofía, que es utilizar el deporte como un medio para transformar a la sociedad y promover el desarrollo integral del ser humano. El movimiento paralímpico surgió con el propósito de fomentar la paz y la cooperación entre las naciones y la formación integral de las personas mediante el deporte, y su restauración, que fue en 1896, promovió los valores con excelencia, respeto y la amistad, demostrando que la competencia deportiva también puede ser un espacio para la educación, el diálogo y la interculturalidad y la convivencia. Por otra parte, el movimiento paralímpico nació como respuesta a la necesidad de ofrecer segundas oportunidades a las personas con una discapacidad. Sin embargo, con el paso del tiempo, evolucionó hasta convertirse en un movimiento mundial que transformó la forma en que entendíamos que la inclusión y la igualdad en el deporte. Aunque sus orígenes fueron muy diferentes, pues estos movimientos coinciden en un aspecto fundamental y consideran que el deporte es un derecho de todas las personas y una herramienta para contribuir a sociedades más justas, saludables e inclusivas. Desde que la perspectiva de la historia de la cultura física, estos movimientos marcaron un cambio trascendental, un antes y un después, y visto principalmente desde la actividad física como una competencia, hoy también se reconoce como un medio para educar, prevenir enfermedades, fortalecer la salud mental, promover estilos de vida saludables y favorecer una integración social, y además de eso impulsó importantes transformaciones en la formación de profesionales de la cultura física y el deporte actualmente. Los entrenadores, licenciados, fisioterapeutas, profesionales del deporte, ellos deben comprender que la labor no consiste únicamente en mejorar el rendimiento físico, sino también promover valores y garantizar la inclusión y respetar la diversidad. En consecuencia de esto, pues, a lo que ya he dicho, el movimiento olímpico y el paralímpico, ellos ampliaron el significado de la cultura física, convirtiéndola en una disciplina que integra salud, educación ética, convivencia, derechos humanos y un desarrollo social. Y para concluir esto de lo que estamos hablando, quiero decir lo siguiente, pues nosotros podemos afirmar
que en la historia del movimiento olímpico y el paralímpico demuestra que el deporte ha evolucionado mucho más allá de la competencia y ambos movimientos representan la búsqueda del bienestar común. El movimiento olímpico nos enseña que la excelencia deportiva debe estar acompañada por valores éticos y compromiso social para así lograr la paz y la cooperación entre los pueblos. Y el paralímpico, por su parte, nos recuerda que las capacidades humanas no deben medirse por limitaciones físicas, sino por la determinación, el esfuerzo y las oportunidades que la sociedad ofrece a cada persona. Yo, en mi parte personal, como estudiante de cultura física y deporte, considero que estos movimientos deben constituir una guía para nuestro ejercicio profesional. Nuestra responsabilidad no será únicamente enseñar técnicas, sino mejorar el rendimiento de los atletas y también contribuir en los escenarios donde todas las personas puedan acceder al deporte en igualdad de condiciones, sin importar su edad, género, origen o condición física. Lo que cual, en definitiva, la verdadera grandeza del deporte no se encuentra únicamente en romper récords o ganar medallas, sino en su capacidad para educar, integrar, transformar. Pues pienso que ese es la mayor enseñanza de vida que nos puede dejar el movimiento olímpico y el movimiento paralímpico, y al mismo tiempo uno de los pilares fundamentales de la cultura física contemporánea. Con esto finalizo. Muchas gracias por su atención. Espero que esto sea bastante útil de aquí en adelante para todos nosotros.